y que nosotros podamos consolar a otro por medio de la consolación con que tú y yo hemos sido consolados. Así que esta carta, hoy vamos a estar hablando de Hebreos 12, ¿vale? Nos vamos a estar moviendo en Hebreos 12, donde se nos va a enseñar a no desmayar, hermano, a no desmayar en medio de las dificultades, a saber interpretar correctamente las aflicciones, las situaciones que se nos presentan, las pruebas aquellas que vienen a nuestra vida y las que en un futuro vendrán también, ¿vale? La carta de los Hebreos se dice que el autor es desconocido. Muchos se lo quieren asumir a Pablo porque tiene así como un aire paulino, ¿no? Empieza expresando lo que Dios ha hecho por ti, te presenta a Cristo. Y luego en la parte final te dice cómo tú y yo tenemos que reaccionar si hemos entendido todo lo anterior. Aunque también pudo haber sido un colaborador de Pablo. Ahí se lo dejo. Pero en realidad este libro te habla de la evidencia de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Habla de que Cristo es mayor que todo. Dice que es mayor que el tabernáculo, mayor que los sacrificios, mayor que los sacerdotes. Nos dice que hay un nuevo pacto en su sangre que no tiene nada que ver con la ley, sino que está grabado en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Y luego te dice, mira, entonces esta es la manera en la cual tú tienes que reaccionar, que tú tienes que obrar de acuerdo a lo que ya Cristo ha hecho por ti. Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí en la primera porción que vamos a leer, en los primeros versículos de Hebreo, de despojarnos de todo peso y pecado, de mirar hacia adelante y de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Verso 1, dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, hermano, siendo esta una carrera tan larga, una carrera tan difícil, un camino angosto, ¿no? Una carrera dura, larga, que abarca toda nuestra vida terrenal, o podríamos decir desde que el Señor nos llamó, desde que nos apartó, desde que nos llamó y Cristo se reveló a nuestra vida hasta el momento en que Él decida llevarnos o que nosotros partamos de aquí de la tierra. Pueden haber obstáculos, o no que va a haber obstáculos, van a haber tribulaciones, van a haber tentaciones, van a haber situaciones que van a crear en nosotros un peso. Y ese peso puede hacernos a nosotros retrasarnos en este caminar de nuestra vida cristiana. Y esos cristianos a los cuales estaba dirigida, esos primeros cristianos a los cuales estaba dirigida esta carta, porque hoy podemos decir que está dirigida a nosotros, a Rey de Reyes, ¿no? Pero a esos primeros cristianos estaban pasando momentos duros, estaban pasando situaciones difíciles. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos, estaban recibiendo persecuciones, muchos de ellos habían perdido todas sus pertenencias. Había tanta presión alrededor de ellos que se estaban planteando, estaban siendo tentados de volver a la ley y a esos rituales judíos. Hoy en día, tú y yo, quizá lo más probable es que no seamos tentados a volver a la ley o a hacer rituales judíos, pero sí podemos ser tentados a volver a hacer cosas que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo. Podemos ser tentados a volver a realizar aquellas actividades que no le agradan a Dios. Podríamos ser tentados a volver a esas cosas que hacíamos antes de que Cristo se haya revelado a nuestras vidas. Porque esta carrera, hermano, es larga, es dura, hay muchos obstáculos. Tú corre y te cansas y empiezas a sudar y pierde electrolito ahí y te cansa y quiere buscar agua y va para acá, va para allá y te cansa, hermano, te agota. Y puede llegar el momento en que tú digas, mira, hasta aquí, ya no corro más.
y te cansa y te agota y te desanima. Pues mire, cuando llegue esa situación, cuando llegue ese desánimo, ese cansancio, es lo que nosotros vamos a aprender ahora. Es lo que vamos a aprender. Miren, cuando te llegue ese desánimo, ese cansancio, miren lo que debemos de hacer. Verso 3. Verso 3 dice así: considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, tú no quieres desmayar cuando te llegue ese desánimo. Tú no quieres desmayar cuando te llegue ese cansancio. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dice: y considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera a aquel que sufrió tal hostilidad de un mundo pecador. Considera a aquel que fue contradecido en todo. A Jesús, el mundo pecador, un mundo caído, lo contradijo en todo. Lo contradijo en su mensaje. Jesús decía: yo soy el pan que vino del cielo. Y ellos decían: tú vienes de Satanás. Lo contradijo en su naturaleza. Jesús no le hizo daño a nadie. Jesús no le hizo mal a nadie. Sin embargo, lo trataron como un criminal. Como un criminal. Fue justo y tuvo injusticia. Sufrió incomprensión, injusticia, dolor. Fue contradecido. Un mundo lleno de pecadores, un mundo caído, fue el que lo juzgó. Por eso, el autor de este libro dice: para que no te canses, para que tu ánimo no desmaye en esta carrera que es tan larga, pues considera todo lo que Jesús sufrió por ti. Considéralo. La palabra considerar significa meditar, pensar, contemplar. Antes de desmayar, antes de cansarte, antes de tirar la toalla, considera, piensa, medita en lo que Cristo hizo por ti. Medita en lo que Cristo sufrió por ti. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Verso 4, Caro. Miren cómo dice el verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, óyeme, tú y yo tenemos problemas cotidianos, situaciones que se nos presentan en la vida, problemas, tribulaciones, de todo, se nos presentan un montón de cosas que te desaniman, que te agotan física y mentalmente. Sí, claro que sí. Situaciones a tu alrededor que son difíciles, tentaciones que son difíciles, pérdida de un ser querido. Sí, es verdad. Pero, mire cómo dice la palabra, pero no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tú y yo, por más cosas que hemos vivido, hermano, no hemos vivido el juicio de Dios contra el pecado como lo recibió Él. Tú y yo, por más situaciones que se nos presenten en la vida, no hemos sufrido el juicio de Dios contra el pecado como tuvo Él que padecer. El juicio que tú y yo tuvimos que recibir, lo recibió Él. Él hasta sudó sangre en el Getsemaní, dijo: Dios mío, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Tú y yo no hemos vivido el juicio del pecado. Por más cosas que nos pasen en esta vida, hermano, tú y yo no hemos sudado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso clínicamente tiene un nombre, hematohidrosis, pero de eso no vamos a hablar. Pero clínicamente eso sucede. Hermano, y eso ocurre porque hay tanta tensión, tanta presión encima de ti que termina tú sudando sangre, sudando sangre. Así que antes de tú desmayar, antes de tú caer, considera, piensa, medita en lo que Cristo padeció por ti. Esa copa tú y yo no tuvimos que beberla. Cuando el Padre se tiene que alejar de Jesús, porque el pecado tuyo y mío había caído sobre Él. Y Él tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que antes de que tú empieces a decir: oh Dios, que no tengo dinero para el alquiler, oh Señor, que tengo tal problema, que tengo tal tribulación, me has abandonado, ya tú no te acuerdas de mí, es que tú no me amas. Ok, considera lo que Cristo sufrió por ti y luego pregúntate si Él no te ama. Considera lo que Cristo hizo por ti
y después dime si Él te ha abandonado. Dime. Considéralo, hermano, considéralo. No hay excusa para apartarse de la verdad cuando considera lo que Cristo ha hecho por ti. No podemos pensar que Él no nos ama, que Él no nos entiende, porque Él sufrió muchísimo más de lo que nosotros podemos haber sufrido. Y no estoy diciendo que el sufrimiento de nosotros no vale, ¿eh? Claro que sí que vale. De hecho, Cristo sufrió para que tú y yo sepamos que Él sabe lo que es un sufrimiento y que Él puede consolarnos y entendernos. Así que el autor de este libro, vamos a dirigirnos al autor, no vamos a decir nombre, no minimiza el sufrimiento de esos primeros cristianos a la cual estaba dirigida esta carta. Esos cristianos estaban experimentando situaciones difíciles, estaban pasando por momentos dolorosos, pero necesitaban una palabra de ánimo, una palabra de aliento que lo ayudaran a no desmayar en esa situación. No era que lo estaban minimizando. Entonces, hermano, para que nosotros no desmayemos en este caminar, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y considera, piensa y medita en lo que Él hizo por ti. Si en este caminar tú y yo nos ponemos a estar mirando al que está al lado, a mirar hacia los lados, mira acaba de llegar a la iglesia y ya está sirviendo. Mira el otro, ni siquiera me saludó. Mira ya está sirviendo por ejemplo, todo lo que yo sirvo aquí en la iglesia y mi líder ni siquiera me da una palmadita. Es más, el pastor no sabe ni que yo existo. El pastor ni me ve. Hermano, si te pone a mirar a lo que tú tienes al lado, te vas a cansar y vas a desmayar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y considera todo lo que Él ha hecho por ti. Seguimos, verso 5. En estos versos que vienen a continuación, el 5 y el 6, aquí lo que hay es una exhortación de lo que un padre le hace a su hijo, ¿vale? Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor aquí está citando Proverbios 3. Proverbios 3, que lo voy a leer, versos 11 y 12. Mire cómo dice. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El autor está dando una cita del Antiguo Testamento. Le está diciendo, óigame, ustedes saben muy bien, porque eso está en el Antiguo Testamento, ustedes toditos se saben en el Antiguo Testamento, ustedes saben muy bien, y recuerden esto, porque ya Dios se lo había dado a ellos por medio de Salomón. Recuerden esto, es una exhortación, recuerden esto. Mire, el mundo ve como una crueldad cuando un padre corrige a sus hijos, y ve como un acto de amor cuando no lo hace. Totalmente contrario a lo que dice la palabra. Dios ve como un acto de amor cuando tú disciplinas a tus hijos y como una crueldad cuando no lo hace. Dejar a tus hijos de su cuenta, eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, mire, esta disciplina, esta corrección, este azote que dice ahí en hebreo, es una prueba de que somos sus hijos. Es una prueba de que somos sus hijos y de que Él nos ama. Como se estaba cantando hace un ratito que cantó Yadisel. Esa prueba, esa disciplina, ese azote, no es por un rechazo de Dios, sino todo lo contrario, es por amor. Es por amor. Esta disciplina, esta corrección, este azote, nunca es con ira. Nunca es con ira, es con amor. Nunca pienses que el Señor te está corrigiendo, te está disciplinando por tu pecado. Porque si fuera así, tú te hubieras muerto, porque la paga del pecado es muerte.
Imagínense, no, porque bueno, la muerte física, tal vez no puede haber una muerte física, pero hay una muerte espiritual. En el momento que tú estás alejado de Dios, hermano, usted está muerto. En el momento en que venga el ángel de la muerte y vea en tu corazón que ahí no está Cristo, que en la puerta del dintel de tu corazón no está pintada ahí con la sangre del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, hermano, mire, usted está muerto. Usted está muerto. Así que yo quiero que sepan que no es un castigo, no es un castigo, es una disciplina. Es una disciplina. Ahora bien, no confundamos la consecuencia del pecado con la disciplina de Dios. ¿Y cómo lo sabemos eso? Bueno, revísate. Mira a ver cómo tú estás caminando, cómo tú estás andando. Si tú estás por ahí de adúltero y tu esposa o tu esposo te deja, pues no venga a creer que es una disciplina, no es una consecuencia de tu pecado. Si tú estás robando ahí en tu trabajo, o estás en la calle estafando gente y engañando gente y te meten preso o te botan del trabajo, no diga que es una disciplina de Dios, es consecuencia de tu pecado. Ahora bien, Dios puede disciplinarte. Dios puede disciplinarte. Dios puede darte. Y la palabra disciplina hace referencia a instrucción, hace referencia a educación, hace referencia a entrenamiento y hace referencia a vara. Es decir, si tú te arrepientes, Dios puede disciplinarte, Dios puede darte instrucciones, Dios puede educarte o puede venir con vara para que tú no lo vuelvas a hacer. Para que tú no lo vuelvas a hacer. Pero que sepa que no se puede confundir una disciplina como tal con las consecuencias de tu pecado, ¿vale? Como tampoco creer que cada vez que tú estás en disciplina es porque hay un pecado. Porque hay puedo buscar varios versículos de la Biblia donde te dice que no. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 9, en los primeros 3 versículos, cuando Jesús sana el ciego, le dicen a Jesús, Rabí, ¿y quién fue que pecó? ¿Este o sus padres? Dice, no, ninguno de los dos. Es para que la obra de Dios se manifieste en él. Lo mismo que con Job. Job 1:8. Dice Dios, ¿ha considerado a mi siervo Job? Un hombre con temor de Dios, un hombre respetuoso, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ustedes saben todo lo que pasó Job. Todas las calamidades que pasó Job. Aunque también sí vamos a encontrar personas que sí pecaron y que Dios tuvo que venir con vara. Por ejemplo, David, cuando pecó con Betsabé. La consecuencia de su pecado fue que tuvieron ese hijo en adulterio. Pero la corrección, ¿cuál fue? Que Dios se lo quitó. Dios se lo quitó. ¿Vale? Lo que sí tenemos que tener claro es que si ustedes ven que alguien la está pasando mal o está siendo disciplinado, no crea que es porque está en pecado. O lo contrario, si tú ves que alguien la está pasando bien y está siendo próspero, es porque está viviendo una perfecta vida en santidad. Porque no hay una gran relación entre eso. Entender que el bienestar no es señal de que estás bien con Dios, ni que la disciplina o las dificultades son señal de que tú estás mal con Dios. Lo que sí hay una estrecha relación entre el sufrimiento y el pecado. Eso sí, ¿vale? Porque si no hubiera pecado, no hubiera sufrimiento, no hubiera llanto, no hubiera dolor, no hubiera muerte. Por eso que en el cielo no hay llanto, ni dolor, ni hay muerte, como dice en Apocalipsis. En Apocalipsis 21:4, ¿qué dice? Que Dios enjugará Dios toda la lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá ni clamor, ni dolor, porque esas primeras cosas ya pasaron. Porque esas primeras cosas ya pasaron. Así que Dios puede disciplinarte, hermano, para que tú no lo vuelvas a hacer. No solamente tiene que ser por un pecado, también te puede disciplinar para cuidarte de un pecado futuro, como al apóstol Pablo, que le puso un aguijón en su carne para que no se enalteciera. ¿Qué hizo ahí? Lo protegió contra un futuro pecado. También Dios puede hacer eso. Dios nos pasa a nosotros por situaciones dolorosas para entrenarnos, para que nosotros enfrentemos situaciones futuras, para que tú y yo empecemos a vivir por fe.
a entrenarnos en la fe en el Señor. Amén. Fíjense lo que dice el verso 7. Miren cómo dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La palabra soportar aquí quiere decir en este contexto permanecer. ¿Vale? Permanecer. Es decir, podríamos decir que si permaneces en la disciplina de Dios, Dios te va a tratar como hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel cuyo padre no disciplina? Dios corrige a sus hijos. Hermano, a sus hijos corrige Dios. Los que son padres aquí, ¿a quién corrigen? Mabel corrige a Daelia Denzel. Mabel no está corrigiendo a Daniela, la hija de Yadisel y Alberto. Ni Yadisel está corrigiendo a los hijos de Edrin y de Elizabeth. No. Cada padre corrige a sus hijos. Dios corrige a sus hijos. Eso sí, en amor, no con ira, sino en amor. ¿Vale? Esa corrección siempre tiene que ser en amor. Verso 8 dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. O sea, la disciplina de Dios es una muestra de que nosotros somos sus hijos. Es una muestra de que Él nos ama. Si Dios no me disciplinara, quiere decir que yo soy bastardo, que soy un hijo ilegítimo. Lo que Dios hace, hermano, por nosotros es una muestra de amor, porque nosotros somos sus hijos. Y no todo el mundo es sus hijos. No todo el mundo es sus hijos. Aquel que cree en Él, en Jesús, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, siéntete contento cuando te disciplinan, cuando te corrigen, cuando te educan, cuando te instruyen, cuando te azotan. Porque es un privilegio ser hijo de Dios. Y Dios a su hijo disciplina y al que ama lo disciplina. En el verso 9 vamos a ver la disciplina de los padres terrenales. Dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ustedes se acuerdan con nuestros padres que solamente con una mirada que nos hacían, ya nosotros sabíamos, solamente mi mamá con mirarme, ya estaba yo, mira, ya sabía yo lo que tenía que hacer. O me tenía que parar, o me tenía que sentar, o tenía que estarme tranquilo, solo con una mirada. Hermano, el respeto que le teníamos nosotros a nuestros padres. Si le teníamos el respeto a los padres, ¿cómo no vamos a respetar a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no vamos a respetar a nuestro Padre Celestial? En Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea, lo que hace Dios es una realidad de lo que un padre hace con su hijo. Es una realidad de lo que un padre hace con su hijo. Así que, hermano, si tú no has sido corregido, si tú no has sido disciplinado, revísate. Probablemente eres ilegítimo. Probablemente eres bastardo. Revísate. En el Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en tu ley instruye para hacerle descansar en los días de la aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. El Señor no nos está dejando a nosotros a nuestra merced para que nosotros nos dañemos y nos perdamos. No, Él te está corrigiendo, te está entrenando para esos futuros días malos que vienen. El impío también tiene tribulaciones, el impío también tiene conflictos y problemas, sí, claro que sí, pero él no es hijo de Dios. Dios no tiene por qué disciplinarlo. Dios no tiene por qué fortalecer su fe ni entrenarlo en la fe, porque ellos ni siquiera tienen fe. Amén. Verso 10. En estos versos que vienen ahora, vamos a conocer, hermano, el propósito de la corrección de Dios. El propósito de la corrección de Dios. Dice así,
y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Cuando dice aquellos, hablando de nuestros padres terrenales. Vamos a ponerlo. Nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían. Pero o sea, Dios, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si nosotros soportamos la disciplina de nuestros padres, que nos educaban y nos disciplinaban de acuerdo a como ellos creían que era correcto, ¿cómo nosotros no vamos a permanecer y a soportar la disciplina o la corrección de nuestro Padre Celestial, que sí sabe lo que hace? ¿Cómo no lo vamos a soportar? ¿Cómo no nos vamos a permanecer? Dios nos corrige para lo que nos es provechoso, dice el verso. Para lo que nos es provechoso. Nosotros no podemos, escuchen esto, no podemos disciplinar a nuestros hijos para que me respete. Yo soy tu papá, me tienen que respetar. No. Yo tengo que disciplinar y corregir a mi hijo para que aprenda a respetar. Porque le es provechoso aprender a respetar. En el primer caso se basa en mí. ¿Cómo no me vas a respetar si yo soy tu papá? En el segundo caso es, ¿cómo voy a permitir que mi hijo crezca sin conocer el respeto? Si mi hijo crece sin conocer el respeto, no va a poder respetar la ley de Dios, no va a poder respetar los mandamientos, no va a poder respetar la ley de la sociedad, no va a tener temor de Dios. ¿Ven el contraste ahí? Siempre, hermano, esto lo hablamos también en el grupo pequeño, siempre no te mire a ti, sino mira a tu hijo. No se trata de ti, sino de tu hijo. Cuando tu hijo comete un pecado, no vaya con ira ante tu hijo. Si es de tú enfurécete con el pecado y corrige a tu hijo para que no lo vuelva a hacer. No se trata de ti, sino se trata de tu hijo. Nuestro Padre Celestial nos disciplina ¿para qué? Para lo que nos es provechoso, ¿no? Para que participemos de su santidad. O sea, para que tú y yo estemos en comunión con Él. Para que tú y yo estemos en comunión con Él y estemos apartados para Él. Apartados para Él, ¿no? En santidad. Y hermano, mire, aunque yo esté aquí diciéndole que las aflicciones, que los conflictos, que las tribulaciones, es porque son provechosos para nosotros. Yo sé que es difícil de asimilar. Yo sé que es difícil de asimilar porque ¿cómo tú le explicas a alguien que que una persona le hace daño a tu hijo, le hace daño a un ser querido? ¿Cómo tú le explicas a alguien que se le murió un familiar y que tú le digas, es que es provechoso? Es difícil de asimilar, es difícil. Pero hermano, Job perdió sus hijos. Job perdió su casa. Job perdió su ganado, le dio lepra y Dios lo sabía. Y no fue por ningún pecado. Y Dios lo sabía, lo que llevó a Job a hacerse un montón de preguntas. Y decir, ¿pero qué es esto? Que Dios tuvo que pararlo y decirle, cuidado Job, que el que sabe soy yo. Escucha primero, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? Y tuvo Job que decir humildemente, yo reconozco que tú eres el Todopoderoso. Yo reconozco tu soberanía, yo reconozco tu omnisciencia en humildad. Y dice Job en el capítulo 42, en los primeros versos, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes, reconociendo ahí su poderío. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, reconociendo ahí su omnisciencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás.
de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todo esto, hermano, lo aprendió Job en un momento de tribulación. Todo esto lo aprendió Job en el horno de la aflicción. Todo esto lo aprendió Job en una corrección, en una disciplina, en una prueba. Y no cometió ningún pecado. Y Dios lo sabía. Si nosotros obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿cómo no vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial? Debemos de someternos y humillarnos a Él ante la corrección que Él nos pone. Él sabe cuándo quitar el asedio. Él sabe en qué momento quitar el asedio. Él sabe en qué momento sacarte del horno de fuego. Él sabe en qué momento quitar esa aflicción de ti. Él sabe. ¿Por qué? Porque Él cuida a sus hijos. Y Él permite cosas, hermano, en nuestras vidas porque nos es provechoso, aunque en nuestra realidad no la podamos entender. Él sabe utilizar las enfermedades para podernos enderezar a nosotros. Él sabe utilizar nuestra escasez económica para enriquecernos. Él sabe utilizar nuestras debilidades para fortalecernos. Él lo sabe. Él lo sabe todo. Tenemos una disciplina perfecta en Él. Él sabe lo que está haciendo, aunque tú y yo no lo podamos entender. Él nos colocará en el horno de la aflicción con un propósito para que al final demos fruto apacible de justicia, dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, claro que sí. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando te toca disciplinar, no lo pasa bien ni el papá que disciplina ni el hijo. Ninguno de los dos lo pasa bien. Pero dice que después da fruto en lo que en ella ha sido ejercitada. La palabra ejercitado aquí en el griego aparece con el nombre de gimnasio. Es decir, entonces Dios te lleva al gimnasio para ejercitarte, para entrenarte, ¿no? Para que pueda dar fruto apacible de justicia, dice el verso, ¿no? Entonces, ¿quieres dar fruto apacible de justicia? Sí. Pues Dios tiene que entrenarte. Y entrenar duele. Entrenar duele. Duele en lo físico y duele en lo espiritual. Tenemos que reconocer que las aflicciones y las tribulaciones a nivel espiritual nos ayudan a desarrollarnos a nosotros como cristianos, a hacernos más maduros, a fortalecernos. Sé que son motivos de tristeza, de llanto, de dolor, pero también tenemos que reconocer cómo Dios nos ayuda a recibir esa aflicción, esa tribulación con gozo y aprender de ella. Verso 12 dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por todo esto, por todo lo que hemos hablado, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considera todo lo que Él hizo por ti. Recuerda que Dios disciplina a sus hijos, que una corrección, una disciplina de Dios es porque somos sus hijos y porque Él nos ama, porque nos es provechoso para que nosotros participemos de su santidad, para que tú y yo demos fruto apacible de justicia. Por todo eso, pues levanta tus manos y las rodillas paralizadas. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando nos llaman la atención? A un niño, cuando tú le llamas la atención, mira, vete para la casa. Sí. El autor te está diciendo, no lo tome como un desánimo. Levanta tus manos, dobla tus rodillas. Cuando habla aquí de rodilla paralizada, es la incapacidad para lograrla. Levanta tus manos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, dobla tus rodillas y adora a Dios. En medio de tu tribulación, en medio de la aflicción, levanta tus manos, adora a Dios, ora, dobla tus rodillas y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adora al Creador del cielo y de la tierra, que Él sabe todo lo que hace. Él sabe en qué momento sacarte del horno de la aflicción. Él puede quitar todo y evitar cualquier cosa negativa que ocurra en tu vida. Él tiene el poder de hacerlo, claro que sí.
Pero tal vez no lo hace porque esa aflicción tal vez no vaya a lograr lo que Él quiere provocar en ti. Si te lo retira, si te lo quita, pues no va a lograr eso que Él quiere que en ti se desarrolle. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Y sigue diciendo en el verso 13, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No es que haga tu propio camino, sino que vaya por el camino correcto, por el camino derecho. Sí, puede ser un camino doloroso, un camino difícil, un camino angosto, pero es el camino de Dios. Es el camino de Dios. Ve por el camino derecho, dice, para que lo cojo no se salga, sino que sea sanado. Esa frase aquí hace referencia a cuando algo se disloca. Cuando un hueso se sale, por ejemplo, una rótula que se sale de la rodilla, hay que volverla a entrar. Es doloroso, sí, pero es necesario que vuelva otra vez a su lugar para que sea sanada y para que no duela. ¿Vale? Es decir, si en este caminar, en esta carrera, tú te desviaste, tú te dislocaste y el Señor te ha disciplinado, pues mira, levanta tus manos, dobla tus rodillas, adora a Dios para que lo que se dañó, para lo que se desvió, lo que se perturbó, sea restaurado. Para lo que se dañó dentro de ti, sea sanado. Vuelve al camino correcto, vuelve al camino de la verdad. Es doloroso, pero es el lugar donde debe de estar. Para que esa rótula vuelva a su lugar, ¿no? Para que lo cojo pueda ser sanado. ¿Y cómo se logra eso? Ramón, ¿cómo se logra eso? Verso 14. Lo vamos a dejar hasta aquí. Verso 14. Vamos a terminar con el versículo con que nosotros empezamos el año. Así vamos a terminar. ¿Qué dice? Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros estamos llamados a seguir la paz con todo el mundo. Nosotros estamos llamados a vivir de una manera que si alguien, por ejemplo, está enfadado contigo, enfadado con nosotros, tengamos la facilidad de, y si esa persona necesita algún favor de nosotros o una ayuda de nosotros, nosotros estemos en toda la disposición de hacerlo con gozo. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que si esa persona en el día de mañana ya no está enojado contigo, pueda encontrar en ti el camino del perdón y de la restauración. Nosotros estamos llamados a vivir de tal manera que si esa persona más adelante recibe el Evangelio de Jesucristo, pueda venir a ti y no encontrar un estorbo o una piedra de tropiezo. Estamos llamados a seguir la paz con todo y la santidad. Otras versiones hablan de buscar la paz con todo y la santidad. Eso hay que tener mucho cuidado ahí, porque podemos creer que la santidad hay que buscarla. Donde la santidad, yo sé que ya se ha hablado mucho de esos versos, pero bueno, aclararlo. La santidad viene por medio de Jesucristo, no por tu esfuerzo físico. Si nos vamos a Hebreo 10:10, dice en Hebreo 10:10, en esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Nosotros, hermanos, somos santificados por medio de Jesucristo, no por nuestro propio esfuerzo. No por nuestro propio esfuerzo. Entonces, Ramón, si ya Cristo me santificó, entonces ¿por qué yo tengo que buscarla? Nosotros estamos llamados a vivir lo que somos en Cristo Jesús. Volvemos a lo de la semana pasada. Si tú eres salvo, hermano, demuéstralo. Demuéstralo que tú eres salvo. Si Cristo está dentro de tu corazón, demuestra que Cristo está dentro de tu corazón. Nosotros estamos llamados a vivir lo que somos en Cristo. Nosotros no somos perdonados, sí, y vivimos pidiéndole perdón a Dios a cada rato, ¿no? Somos justificados y tenemos que tratar de vivir haciendo justicia. Somos santificados, tenemos que tratar de permanecer apartados para Él, separados para Él. En este mundo nosotros vamos a encontrar un montón de tentaciones,
de tribulaciones, de conflictos, de problemas. Pero nosotros estamos llamados a estar apartados de ese mundo, a estar apartados para Dios. Estamos llamados a estar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos llamados a apartarnos, ¿no? Apártate, busca la santidad, apártate para el Señor, huye de las tentaciones, no coquetees con el mundo porque te va a enamorar, te va a enamorar. ¿Estamos realmente buscando la santidad o estamos esperando que venga un milagro del cielo y caiga en nosotros? ¿O estamos buscando la santidad? Hay un anhelo dentro de nosotros de verdad de estar apartado para Dios. ¿Hay un anhelo? Ya la obra está hecha, hermano. Tetelestai, consumado es. Ahora, sigue apartado. Busca mantenerte apartado para el Señor. Busca mantenerte apartado para el Señor. Estás pidiendo al Señor que te ayude en esos pecados, en esas tentaciones que en el día a día se te presentan. Estás pidiéndole al Señor que te ayude a dejar esas cosas que trae de ese hombre viciado, de ese viejo hombre que todavía lo tienes ahí. ¿Se lo estás pidiendo a Dios que te lo quite? ¿Realmente anhelas estar en santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y no solamente se refiere a verlo cuando estemos en el cielo, en la eternidad, no, en el día a día. Sin santidad, si tú estás en el mundo, si tú estás en pecado, no se va a ver en ti la obra de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Como tampoco otra gente la verán en ti. Si tú estás en el mundo, si tú estás en pecado, otra gente no va a ver la obra redentora de Dios en ti, no va a ver la gracia de Dios en ti. Ahora bien, si tú estás apartado para el Señor, si tú estás en el Señor, otra gente te va a ver y probablemente no sepa identificar qué es lo que tú tienes, pero se va a dar cuenta que tú no eres igual que a Él. Se dará cuenta que tú estás en otro camino, en otro caminar. Apártate para el Señor. Apártate para el Señor. Dios ha iniciado una obra en ti que lo va a terminar, pero estamos en proceso. Y quiero que ahora sí terminemos. Vamos a terminar a lo grande aquí, con Romanos 8:30. Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Hermano, la obra está hecha. La obra está hecha. Solamente mantente y no desmaye. Mantente y no desmaye. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Y luego quiero pedirle al equipo de alabanza si pueden cantar esa canción que decía, yo sé quién dices que soy. Que nosotros somos sus hijos, hermano. Y Él nos corrige, nos hace pasar a nosotros por momentos difíciles, por momentos de dificultad, para prepararnos, hermano. Aunque algunas veces nosotros no entendamos lo que está pasando, pero Él sí, Él tiene el control de todo. Él nos ama, Él no nos abandona, nunca nos va a abandonar. Amén. Quiero que oremos antes de que cantemos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres verdaderamente un Padre de amor. Un Padre que no abandona a sus hijos, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, porque muchas veces no valoramos todo lo que tú has hecho por nosotros. No consideramos, no nos sentamos a meditar y a ver más allá de lo que un dolor o una tribulación o una pérdida puede estar ocasionando en mi vida, Señor. Yo sé, Señor, que tú todo lo puedes. Yo sé que tú puedes quitar cualquier aflicción de mí, Señor. Pero también sé, Señor, que tú eres soberano, eres el Todopoderoso. Y si quieres permitir que esa tribulación, que ese asedio, que esa aflicción, Señor, continúe en mi vida, Señor, yo voy a levantar mis manos, voy a doblar mis rodillas y te voy a adorar, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú sigues, Señor, confirmándonos de que somos tus hijos, Señor. Y que tú a tus hijos disciplinas, que tú a tus hijos corriges, porque nos ama. Lo hacen no con ira, sino con amor. Gracias, Padre, porque es una muestra de que yo no soy un perdido, que yo no pertenezco al mundo, sino que yo soy tu hijo.
sino que yo soy tu hijo, Señor. Yo soy quien dices que soy. Yo soy tu hijo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cántenle al Señor y denle gracias ahora al Padre por lo que somos nosotros, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido,
Amén, Señor. Amén. Dios, la palabra del Señor penetra, confronta, disciplina, enseña. Gracias, Padre, por el mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias por tu presencia, por estar aquí. Sabe, nuestro hermano Ramón dijo algo bastante curioso al comenzar su prédica, hablando de, quédense con un versículo, recuerden algo, alguna palabra clave, algo de la palabra, de la lectura, que les pueda recordar. No solamente porque estoy seguro, así como yo, todos ahora sentimos algo dentro de nosotros, una euforia, un deseo, una realización de lo que el Señor hace por nosotros en nuestras vidas. Pero fíjense, quiero poner el ejemplo de lo que el hermano Ramón ha dicho, de con qué me he quedado yo, que me ha hecho un ejemplo clave. Fíjense en el versículo del de Hebreos 12, cuando él está hablando de la disciplina, el 8. Pero si os deja sin disciplina del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, muchos aquí, todos me conocen y saben que tengo, digamos, hobbies y gustos poco particulares. Y uno de ellos es que a mí me encanta cómo en la época medieval forjaban las espadas, ¿no? Las armas de los soldados. Casualmente, hay una espada que su nombre original era espada de mano y media. Y era la más popular que había casi que en toda Europa occidental. Se hacía rápido, se veía bonita y muchos soldados la cargaban. Pero ¿qué ocurre? Esa espada tenía que hacerse muy rápidamente porque tenía que hacerse como que en producción masiva para que todos la pudieran tener. No se aplicaban las técnicas más específicas que llevaban tiempo. Entonces, esa espada luego obtuvo otro nombre, mientras la historia progresaba por el desempeño que esa arma tenía en los campos de batalla para los soldados y muchos que perdían su vida por esa espada. El nombre que esa espada adaptó, hermanos, luego, se llamaba espada bastarda. Espada bastarda. Una espada que no es forjada lo suficiente en los fuegos bajo el martillo del herrero. Y nosotros no somos bastardos. Somos los hijos de Dios. Nosotros somos la espada de la verdad. No se rompe, hermanos. No es una espada bastarda. Tenemos ese herrero que no se cansa de darnos golpes y golpes y golpes, forjándonos en disciplina perfecta. Y luego dice el hermano, pero ¿cómo lo soportamos? ¿Cómo lo soportamos? Si volvemos al versículo arriba, cuando él empezó en Efesios, en el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, mirando a Jesús, no miremos a otro lado. Ninguna manera vamos a resistir ese fuego de esa forja. ¿Cuántas personas han puesto esa mira en lugar de Jesús? En dinero, en un famoso, en una estrella, en una personalidad, en poder económico. ¿Y cuántos ejemplos de esas personas que pusieron su todo en eso ya no están aquí? ¿Cuántos famosos que se han quitado la vida? ¿Cuántas personas que lo tienen supuestamente todo y no pueden con nada en la vida? Se rompen como una espada bastarda. Pasan esas batallas que tenemos en nuestra vida, espiritualmente hablando. Y lo que vemos es un campo de gente que mira a otro lado y tenía una espada bastarda, tirados en el piso, muertos con una espada rota. Pero el Señor nos encontró así. Nos levantó y nos dio una espada de verdad para que nosotros continuemos. Así que gracias, Padre. Gracias por habernos salvado. Gracias por quitarnos la muerte. Miraremos a ti todos los días, Padre, mientras tú nos forjas en la espada de tu verdad con tu palabra, que todo lo penetra, todo lo disipa y nunca se rompe. Nos despediremos de las personas que nos ven en las redes sociales. Siempre un placer tenerlos aquí, hermanos. Gracias por vernos ahora en vivo y aún a los que nos ven en diferido. Y recuerden compartir el mensaje, hermanos, porque así como ustedes son bendecidos en este momento, otros también pueden ser bendecidos a través de ustedes y compartir. Nos vemos en una próxima entrega.
Señor.